Throughout Monday afternoon into Tuesday, people have continued gathering in St. Peter's Square following the news of the death of Pope Francis. Mourners have been placing flowers, candles at different locations around the area. The Pope's funeral will be held on Saturday at 10 a.m., a date confirmed by the College of Cardinals that convened at the Vatican on Tuesday. The ceremony is expected to draw leaders from around the world. And speculation is also growing over who could be the next Pope. The majority of the 135 cardinal electors, those under the age of 80, has been appointed by Pope Francis. And with no clear front runner, the next Pope will shape the future of the Roman Catholic Church, whether it will take a more progressive or conservative direction. And meanwhile, the Italian government has declared a 5-day period of national mourning following the death of the pontiff. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican. Los cardenales se reunieron el martes en el Vaticano para organizar el funeral del Papa Francisco y planificar el cónclave. El Vaticano ha anunciado que el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro el miércoles, donde yacerá para que la gente acuda a presentar sus respetos. El funeral del Papa se celebrará el sábado y será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. En esta iglesia se encuentra el icono de la Virgen María favorito del Papa Francisco, donde rezaba después de cada viaje al extranjero. El lunes por la noche, el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, presidió el ritual para confirmar la muerte del Papa, bendiciéndolo con una oración y agua bendita. El Papa Francisco eligió ser enterrado en un ataúd de madera simplificado con un féretro de zinc en su interior, en lugar de los tradicionales 3 ataúdes de madera. Una vez en San Pedro, su féretro no se colocará en un lugar elevado, sino que se colocará simplemente mirando hacia los bancos, con el cirio pascual cerca. Cuando terminen los 9 días de luto y el funeral del Papa Francisco, la Iglesia Católica convocará el próximo cónclave. El colegio cardenalicio se reunirá para elegir al próximo jefe de la Iglesia Católica. Cada día se celebran 4 rondas de votaciones hasta que un cardenal se asegura una mayoría de 2/3. Pero ¿quiénes son los posibles aspirantes a convertirse en el próximo pontífice? El cardenal húngaro Péter Erdő, arzobispo de Budapest, es considerado uno de los favoritos. Dirigió en 2 ocasiones el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, lo que demuestra su apoyo entre los cardenales europeos, el mayor bloque de votantes. Por otro lado, el alemán Reinhard Marx saltó a los titulares cuando se ofreció a dimitir como arzobispo para expiar los graves fallos de la Iglesia alemana en la gestión de los abusos sexuales. El Papa Francisco rechazó su dimisión y le dijo que se quedara, pero los conservadores siguen mostrándose reacios con él. El canadiense Mark Willey dirigió durante más de una década la influyente oficina episcopal del Vaticano, supervisando la investigación de los candidatos episcopales en todo el mundo. Se le considera más conservador que el Papa Francisco. Por otro lado, el cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Papa Francisco desde 2015, es considerado uno de los principales candidatos, dado su alto cargo en la jerarquía vaticana. Como antiguo embajador en Venezuela, Parolin conoce bien la Iglesia latinoamericana. Hace tiempo que se considera improbable un papa estadounidense, dado el poder geopolítico de Estados Unidos, pero Robert Prevost, nacido en Chicago, podría romper ese tabú. Es el actual prefecto del Dicasterio Vaticano para los Obispos, encargado de examinar las candidaturas de todo el mundo. Durante mucho tiempo se consideró que el guineano Robert Sarah tenía más posibilidades de convertirse en el primer papa africano. Siendo el favorito de los conservadores, Sarah representa un retorno al estilo litúrgico de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
El cardenal austriaco Christoph Schönborn fue alumno del Papa Benedicto y sobre el papel tiene las credenciales intelectuales para atraer a los conservadores, pero ha recibido críticas desde dentro del Vaticano por cuestionar su inacción en el pasado contra los abusadores de alto rango. El filipino Luis Tagle parece ser el elegido por el Papa Francisco para ser el primer pontífice asiático. Francisco lo trajo a Roma para dirigir la oficina misionera de la Iglesia, que sirve a gran parte de Asia y África. A medida que se acerca el cónclave, el mundo espera ver quién guiará a la Iglesia Católica en su próximo capítulo. Los palestinos cristianos de Gaza y Cisjordania lloraron la muerte del Papa Francisco, que había apoyado constantemente su difícil situación durante todo su papado, pero especialmente en los últimos 18 meses de su vida en medio de la guerra en Gaza. We were very sad to hear that Pope Francis died. He was our Pope, not just our Pope, he was our brother, our friend, our dear friend for Bethlehem. He always gave us a big hope. He told us that you are not alone. En Gaza, el lunes, se celebró una misa en la única iglesia católica del enclave. Desde el estallido de la guerra, el Papa ha llamado con frecuencia a la iglesia para comprobar cómo se encontraban las casi 600 personas refugiadas en su interior. El Papa Francis محبوب جدا وهو قريب جدا من جماعة مسيحية غزة ومش فقط جماعة مسيحية غزة لكل سكان غزة ولكل الأرض المقدسة. هو اتصل معنا آخر مرة يوم السبت سبت النور يعني قبل يومين وهو طلب منا الصلاة وهو أعطانا البركة وشكرنا من شان كل الخدمة من أجل السلام. El Papa Francisco rezó por el fin de la guerra en Gaza. En su última aparición pública el domingo de Resurrección, renovó su petición de un alto el fuego entre Israel y Hamás, expresando su cercanía al sufrimiento de los cristianos en Palestina e Israel. Como primer argentino elegido para el papado, la trayectoria de Francisco fue especialmente significativa en América Latina. Y para una pequeña parroquia de Buenos Aires, su legado es profundamente personal. Ubicada en el corazón del empobrecido barrio 21, la parroquia Virgen de Cacupé fue donde el pontífice comenzó su misión pastoral como Jorge Mario Bergoglio. El lunes, tras la muerte del Papa, los feligreses se reunieron en una misa para rendirle homenaje no solo como figura religiosa mundial, sino también como guía local que transformó vidas a través de la compasión y la fe. Un líder recontra positivo para nosotros, nos dejó como un faro, ¿no? de a dónde ir caminando. También se han celebrado conmemoraciones en otros lugares de Latinoamérica. En Brasil, miles de fieles católicos se reunieron en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida para asistir a una misa solemne en honor al difunto Papa. Otras ceremonias similares se celebraron en la Iglesia de las Nazarenas de Lima, la Catedral de Caracas en Venezuela y la Catedral Primada de Colombia. También en muchas otras ciudades y pueblos latinoamericanos. Argentina llora al Papa Francisco. Su muerte conmovió a los fieles católicos. En su natal Buenos Aires, los templos permanecen de luto. Nos deja un profundo vacío que el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, nos deje en el mundo. La Catedral Metropolitana de la capital argentina es uno de los puntos de los homenajes, que se replican a lo largo y ancho de todo el país. Era alguien muy lindo como persona y era nuestro Papa. El Papa Francisco prácticamente disolvió la última monarquía absolutista que había en Europa, que era la del Vaticano. Las reformas que hizo para dentro del Vaticano van a salir a la luz ahora con este cónclave, pero además van a verse durante muchos años en el futuro. Transformó la Iglesia Católica en 13 años. Mientras estuvo a cargo de la Iglesia de Buenos Aires, se destacó por su estilo de vida austero. Viajaba en transporte público, visitaba con frecuencia los barrios más vulnerables de la ciudad y mantenía un fuerte compromiso con los sectores más desfavorecidos.
En el barrio de Flores, al suroeste de la capital argentina, un lugar especial para el Papa. Los habitantes también le han rendido tributo. Muchos años dio mucha esperanza para la gente humilde. A los 17 años, Jorge Mario Bergoglio decidió que iba a consagrar su vida a Dios en este barrio de clase trabajadora, donde vivió su infancia y adolescencia. Durante 12 años, los argentinos esperaron que el denominado Papa argentino regresara a su país en una visita oficial, algo que nunca ocurrió. El turbulento escenario político que en los últimos 10 años ha pasado entre gobiernos de derecha y progresistas habrían evitado que Francisco regresara a su tierra. El arzobispado de la ciudad de Buenos Aires ha comunicado estar transitando un estado de orfandad tras la muerte de Francisco y le ha pedido a sus fieles rezar en su nombre. Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, cuyo gobierno anunció 7 días de duelo a nivel nacional, dijo en la red social X que fue un honor haber conocido en primera persona al Papa a pesar de sus pequeñas diferencias. Recordemos que en el pasado lo había llamado como el maligno en la tierra. Por su parte, la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, practicante de la religión católica, dijo que Francisco le había dado un rostro más humano a la Iglesia Católica y señaló que desde hoy la tristeza es infinita. Mientras tanto, aquí junto a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, cientos de fieles se acercan a rendir homenaje al Sumo Pontífice. Sin embargo, una pregunta sobrevuela el ambiente. ¿Por qué Francisco nunca regresó a su país de origen como líder espiritual de la Iglesia Católica? Leandro Lutzky, Ciudad de Buenos Aires, Euronews.